Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Deseo que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Soy la maestra Alejandra Cruz. Recuerden que no debemos bajar la guardia. Laven continuamente sus manos, mantengan la sana distancia, procuren no tocarse el rostro, utilicen el cubrebocas de forma correcta y realicen el estornudo de etiqueta. En la sesión de hoy continuaremos nuestra revisión del proceso de evangelización de la Nueva España, también llamado conquista espiritual. Nos centraremos en identificar las resistencias indígenas ante la evangelización y el papel del Santo Oficio de la Inquisición. Por favor, tengan a la mano su cuaderno y libro de texto de la asignatura, también lápiz o bolígrafo. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Recordemos que evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio. Por tanto, cuando hablamos del proceso de evangelización de la Nueva España, nos referimos al conjunto de estrategias empleadas por los misioneros para convertir a los pueblos indígenas a la fe cristiana. De acuerdo con el doctor Antonio Rubial, especialista en historia social y cultural de la Nueva España, para los españoles, la conquista militar y la explotación de los indios solo se podían justificar si se planteaban como medios para llevar a cabo la evangelización. Esta justificación tenía su origen en las llamadas Guerras Santas o Cruzadas que durante la Edad Media emprendieron los reinos cristianos para reconquistar territorios ocupados por los musulmanes. La justificación de la conquista espiritual también se apoyó en las bulas alejandrinas, nombre con el que se designa al conjunto de documentos emitidos por el Papa Alejandro VI en 1493, en los que se otorga a la Corona de Castilla el derecho a conquistar a América a cambio de la obligación de evangelizar a los nativos. Así como la conquista militar fue un proceso heterogéneo, es decir, que se produjo de formas distintas según las características del territorio y la población que se sometían al dominio español, la conquista espiritual también tuvo variaciones que respondían a las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales de los pueblos evangelizados. Por algún tiempo predominó la idea de que los indígenas eran receptores pasivos del cristianismo, pero hoy sabemos que participaron activamente en su adopción y en algunos casos se opusieron a la evangelización. Veamos y escuchemos el siguiente video acerca del proceso de evangelización en la Nueva España. El proceso de evangelización, es decir, la enseñanza de la doctrina cristiana en la Nueva España, se realizó de manera gradual. Comenzó en el siglo XVI y finalizó a inicios del siglo XIX. Los religiosos trataron de desaparecer las creencias y prácticas religiosas de los indígenas para imponer la fe cristiana. De esta labor se encargaron los primeros frailes de las diversas órdenes religiosas, muchos de ellos humanistas y conocedores de diversas lenguas. ¿Cuáles fueron las principales estrategias de evangelización y qué respuesta obtuvieron de los indígenas? Veámoslo. Luego de la conquista de México Tenochtitlan, comenzó la llegada masiva de grupos religiosos de diversas órdenes mendicantes. En 1523 llegaron 3 franciscanos a la Nueva España a iniciar la misión evangelizadora. Y en 1524 arribaron 12 frailes más de la misma orden. 2 años más tarde, en 1526, llegaron los dominicos. En 1533, los agustinos. Y en 1572, los jesuitas. Los frailes argumentaban que su objetivo era convertir a los naturales al cristianismo para salvar sus almas. Para los indígenas, esto implicaba cambiar a sus deidades por un solo Dios y modificar sus prácticas religiosas. Al inicio de la evangelización, los frailes se centraron en el estudio y aprendizaje de las lenguas indígenas y en la enseñanza del español y latín, por lo que generaron manuales y catecismos bilingües o multilingües. Las pinturas, grabados e ilustraciones fueron los que más éxito tuvieron debido a su uso tradicional en la transmisión de saberes, por lo que se crearon documentos con características similares, como el Padre Nuestro. También realizaron representaciones teatrales, composiciones musicales y otras prácticas artísticas.
Para poder evangelizar, los frailes se apoyaron en los encomenderos y los caciques o señores que seguían gobernando. Se buscó que estos líderes políticos fueran los primeros convertidos a la nueva fe, como ejemplo para sus pueblos. Como parte del proceso de evangelización, los frailes destruyeron esculturas, códices y pinturas del pasado religioso indígena. Además, hicieron que los naturales construyeran conventos y templos para la doctrina cristiana. Estas edificaciones solían contar con un atrio, que era un gran patio que permitía congregar un gran número de personas y en el cual se construyeron capillas abiertas. En el atrio se oficiaban misas al aire libre y se realizaban talleres. Además, servía de cementerio. Durante la evangelización, muchos grupos indígenas se negaron a abandonar su religión y continuaron con algunas de sus prácticas. Los franciscanos prohibieron todo culto público y persiguieron a todo aquel que practicara la antigua religión, calificada por ellos como demoníaca. Para evitar el castigo, los naturales que quisieron continuar con sus prácticas ancestrales se vieron obligados a hacerlo en lugares apartados y secretos, como grutas o montañas. También tuvieron que esconder sus deidades y objetos sagrados a fin de resguardarlos. Además, tanto evangelizadores como indígenas se interesaron en adelantar o atrasar fechas de festividades cristianas, para hacerlas coincidir con las fiestas nativas. Con el paso del tiempo, esto dio origen a nuevas prácticas y festividades religiosas que se caracterizaron por fusionar elementos de las religiones mesoamericanas con el cristianismo. En 1571 se estableció formalmente en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya tarea era vigilar y castigar la idolatría, procurando que las penas fueran más severas para los españoles que para los indígenas. Hacia los siglos XVII y XVIII, los castigos se recrudecieron. Aún así, no todas las prácticas de la antigua religión desaparecieron, se fusionaron con el cristianismo. El proceso de evangelización no fue totalmente pacífico. Existió resistencia por parte de grupos indígenas que, a escondidas, siguieron con sus prácticas religiosas, en tanto que la Iglesia Católica recurrió a métodos de castigo. Todo ese proceso se prolongó durante siglos y propició el nacimiento de nuevas prácticas y festividades religiosas. En la actualidad, ¿qué elementos cristianos y prehispánicos puedes distinguir en las prácticas religiosas de tu comunidad? Como pudimos observar y escuchar en el video, la evangelización no fue una labor sencilla. Muchos indígenas no querían abandonar sus antiguas deidades y prácticas religiosas. La resistencia a la adopción del cristianismo se manifestó en dos formas: pasiva y violentamente. La primera consistió en continuar las prácticas tradicionales en la clandestinidad, o bien huir de los misioneros. Como explica Robert Rickard en su obra La conquista espiritual de México, algunos pueblos indígenas generaban un vacío en torno a los evangelizadores, es decir, evitaban cualquier trato escondiéndose o huyendo cuando estos se acercaban a las comunidades. Otra táctica de resistencia consistía en mudar el sitio de los pueblos a lugares remotos, distantes de templos y conventos, a fin de hallarse libres de la corrección de los religiosos. Algunas regiones en las que los indígenas mostraron una gran resistencia a la evangelización fueron la zona Mije en Oaxaca y la mayor parte de la Sierra de Nayarit, donde los coras, huicholes y tepehuanes fueron sometidos a la conquista y a la religión cristiana hasta 1722. Las primeras interacciones entre indígenas y españoles fueron violentas porque se produjeron a partir del choque de dos culturas. Con la llegada de Occidente al continente americano, se enfrentaron dos formas completamente distintas de entender el mundo. Los europeos percibían a los pueblos indígenas desde una perspectiva de superioridad cultural. El indio americano fue concebido en el imaginario de los conquistadores como la otredad, noción utilizada por los especialistas para hacer referencia al reconocimiento del otro como un individuo diferente que no forma parte de la propia comunidad.
La mayoría de las rebeliones indígenas fueron motivadas por problemas asociados a la tenencia de la tierra y el derecho al agua, así como por el hartazgo ante los abusos de las autoridades españolas. También existieron levantamientos propiciados por motivos religiosos, aunque en el fondo buscaban además una mejoría en las condiciones de vida. Todas estas rebeliones contra el régimen colonial fueron combatidas duramente. Una de las más conocidas es la encabezada por Jacinto Canec en Yucatán. La conquista de tierras yucatecas fue una empresa sumamente complicada para los españoles. A Francisco Montejo le llevó 3 intentos someter el noreste de la península. Por su parte, los mayas yucatecos del sur habían logrado resistir la conquista hasta las primeras décadas del siglo XVIII, gracias a que, como había ocurrido en otras regiones, los pueblos huían a territorios libres del dominio español. En este contexto, en 1761, en el pueblo de Cisteil, tuvo lugar una sublevación indígena liderada por Jacinto Uc, nativo de Campeche, quien aprovechó sus conocimientos sobre la historia maya para proclamarse rey. Agregó a su nombre el